Estamos hoy en un nuevo episodio de la serie Tejidos del Agua. Este episodio que tenemos en el día de hoy quiere unir el tema del arte y la naturaleza. ¿Para qué? Para poder crear y para poder educar. O sea, ese es el sentido. Y en el día de hoy tenemos a Lely Mesa, tenemos a Paul Barros, tenemos a Nubia Gómez, tenemos a Tomás Muñoz, o sea, todos amigos. Y todos amigos, ¿por qué? Y yo quería un poco recordar esa historia, y es que todos nos conocimos en la cuenca del río Cali. Del río Cali, y hubo una cosa muy interesante que sucedió, y es que estábamos nosotros, digamos, desde Ríos y Ciudades, trabajando con ustedes en torno a la importancia de que hubiera incentivos a la conservación. En ese momento, como nos recordaba ahora Nubia en nuestra conversa inicial, estábamos en Cali, decías tú, estábamos en escasez de agua. Escasez de agua, o sea, no teníamos agua y estábamos sensibilizando a los hidrodependientes, o sea, quienes en Cali estaban en ese momento con esa escasez. Bueno, todos teníamos la escasez, pero sobre todo las industrias, las clínicas. Y resulta que hubo un gran momento en que dijimos hay que hacer ese encuentro entre hidrodependientes en la zona urbana y quienes estábamos en el área rural, tanto en la cuenca alta y media del río, cuidando los bosques y cuidando el agua. Y resulta que ahí dijimos, bueno, hay que crear un mecanismo para lograr los incentivos a la conservación, que increíblemente fue el primer mecanismo, yo diría, a nivel nacional, que planteó la necesidad de la asociatividad para poder conservar el agua y los bosques, digamos, en Cali. Y sobre esta base, hay un encuentro impresionante, y es que ahí estaba Alelí con los yarumos, ahí estaba tu papá, tu mamá, diciendo, acá tenemos una reserva, y la reserva podría aportar unas hectáreas para poder realmente incluirlas en esa conservación y poder recibir incentivos. Acá estaban Bichacuellá, o sea, Nubia y Tomás diciendo, acá también estamos cuidando la quebrada La Bonita, y es importante poder que desde Bichacuellá poder hacer todo esto de conservación y poder mostrar cómo estamos haciendo la parte pedagógica. Y fruto de todo ese proceso, entonces yo diría que se dio un empate por todos lados de lo que estábamos haciendo en pro de la conservación, y fuimos conociendo cada vez más a Lely con su proyecto de Voces de los Ríos, junto con Paul, en torno a ver cómo se promovía el trabajo a través de los colegios públicos a lo que es hoy las Voces de los Ríos de Cali, que ahora nos va a contar a Lely sobre esto. Y por este otro lado, pues estábamos con Bichacuellá, en ver cómo garantizamos realmente de que ese proyecto de arte y naturaleza fuera una realidad, y también ellos nos lo van a contar ahora. Y por otra parte, quiero contar aquí como al final empezamos a mirar que muchas de las personas que estábamos haciendo esta conservación éramos mujeres. Éramos mujeres, por supuesto, acompañadas por los hombres, y en ese caso estructuramos lo que es la red de mujeres de los territorios del agua, de la cual hacemos parte Alelí, Nubia, María Virginia y muchas más, 50 mujeres, digamos, en la ciudad. Entonces, por todas partes nos unimos, y lo que queremos mostrar hoy precisamente es cómo realmente eso no lo podemos hacer sin que haga realmente un proceso pedagógico en el cual ustedes han sido, digamos, artífices de todo eso para lograr que realmente podamos llegarle a los jóvenes, a los niños y a las niñas, para que realmente no haya, podamos decir que otra generación es la que nos va a salvar. No, ¿cómo hacemos un diálogo intergeneracional que pueda garantizar que realmente podamos revertir, digamos, lo que se hace, lo que hay en el mundo en torno a lo que es el cambio climático? Entonces, pues en el día de hoy queríamos hacerles 3 preguntas, y en torno a esto, cómo ustedes complementar, digamos, esa presentación. O sea, por un lado, queríamos preguntarles cuál fue el momento, digamos, de sus vidas donde hicieron el clic. O sea, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, esa unión del arte y la naturaleza, tengo que hacerla. O sea, ¿cuál fue el momento de la vida en que a ustedes les surgió, digamos, esa necesidad, ese clip? Y segundo,
¿cuál fue, digamos, el proceso que ustedes han venido viviendo en torno a encarnar eso? O sea, eso convertirlo en una propuesta pedagógica, una propuesta desde el arte para realmente llegar a los niños y a las niñas y al conjunto, digamos, de la población. Y por último, que miremos cuáles son los grandes desafíos. Porque todo el día hablamos con Alelí, hablamos con Nubia principalmente de cómo, dónde están los recursos que garanticen que pueda haber una sostenibilidad y que esto que hacemos pueda realmente tener una acogida, digamos, a nivel nacional, a nivel local, para hacerlo permanente y hacerlo sostenible. Entonces quería arrancar preguntándoles cuál fue el momento, Alelí, donde se te hizo el clic por aquí. Esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Por supuesto, con toda tu historia en torno a lo que estudiaste y demás, pero ¿cómo se dio esa confluencia? Bueno, pues María Virginia, muchas gracias por invitarnos a este espacio tan vital que es poder contar la historia, poder comunicar. Y pues a toda tu familia también muchísimas gracias. Me encanta estar aquí con Tomás, con Nubia, con Paul, que es mi compañero y también un gran artista y aliado del proyecto Canto de Agua. Sí. Y a todos y a todas los que nos están viendo desde otros lugares del mundo, y desde Cali, desde los Farallones. Pues es un gusto poder participar en este diálogo. Pues yo soy artista, cantautora caleña y tengo una trayectoria con la música desde hace muchísimo, bueno, no muchísimo, no, pues como unos 20, más de 20 años, pues. Más para los 30. Sí, por ahí. Desde muy joven, sí, estudiando, después decidí hacer cantautora, me conecté con la música por ahí desde los 15 años, empecé a viajar por Sudamérica, después tuve la oportunidad de volver a Cali y hacer el proyecto con Flor Delito, que son mis hermanos mayores, Tomás, Camilo, David, que ya tenían la banda de rock mestizo, una banda muy, muy fuerte, muy como, o sea, con un impacto súper interesante a nivel de fusión de ritmos, de rock, de folclore, de funk. Y yo llegaba con un género más bien como de música de autor, latinoamericana, influencias también del rock. Entonces llegué a cantar y a bailar y a aprender. Aprender porque pues en la medida en que uno participa en un proyecto de esos, pues es vivir muchas experiencias. Y las temáticas de ese proyecto musical, que era muy contestatario, pero también hablando de la sociedad, de la realidad, de la paz, del amor, de la guerra, de todo lo que nos acontecía en ese momento, que eso es un poco uno de los roles de los artistas, es contar qué está pasando en el mundo. Nos tocó el tema del agua. Yo tengo muy presente que ese clic se da. Yo creo que es un ejercicio de contrastes, porque yo crecí en los Farallones, prácticamente crecí pues en una clínica aquí en Cali, pero desde pequeña en la parte alta donde nace el río Cali, y pues allá es fantástico, o sea, los recuerdos míos de la infancia es el bosque de niebla, una neblina que no podía uno ver de allá, espesa, Sí. muchos loros, o sea, como un contexto pues increíblemente hermoso. Lo que me ha llamado la atención es cuando uno le sale ese poco de humo. Sí, y el fogón, o sea, ese lugar en donde yo crecí me hace quien soy hoy. Después viajé por otras partes de Latinoamérica y cuando regreso a Cali, ya en un lugar como artista, y empiezo a recorrer los ríos cuando llegan a la ciudad, entonces ahí pues yo quedé impactada. Ver cómo el río Cali, el río Meléndez, qué pasa cuando ya lo ves en la parte, digamos, urbana. Pues eso para mí, yo creo que a mí personalmente me impactó mucho. Como banda también nos impactó. Entonces nosotros empezamos en un momento en donde dijimos, bueno, como artistas, ¿cómo podemos aportar? Esto pues ya está pasando, pero ¿cómo podríamos dar un aporte, un granito de arena a esta realidad? Y empezamos a trabajar, a estudiar la manera de hacerlo. Lo que hicimos fue empezar a investigar cómo hacer instrumentos musicales a partir de la reutilización, del reciclaje. Estuvimos muchísimos años en esa historia, aprendiendo. Pero decías tú,
el momento en que yo me pellizqué, como por decir alguna cosa, es cuando vi que había problemas. O sea, que los ríos que te llenaban y que el agua te acercaba tenían problemas y que había que hacer algo. Sí, sí. El resumen sería eso. Sería poder encontrarme ya desde un lugar ya como cantautora, como cantante y ver que esa realidad que yo conocía era otra cuando llegué a la ciudad. Bueno, cuéntanos, Tomás, y nos intercalamos allí. Pues la verdad es que no es un momento, son muchos momentos. Tuve la oportunidad de nacer en el Cauca, en el departamento del Cauca, en una vereda muy pequeña llamada El Hato, y había un río que era el río Timbío, que era un río amplio, un río que para mí era como tener, pues, no sé, el río Nilo o el Amazonas, era una cosa que para mí, estando de unos 3 4 años, Era tu Amazonas. Sí, era una cosa fantástica. Y mi mamá iba a lavar ropa al río, creo común y corriente, y era muy normal que en aquel entonces se lavara la ropa en los ríos. Y mi mamá era pues una madre de 11 niños, todos nos llevábamos un año de diferencia, era como el tercero o el cuarto, o sea, tenía unos 2 3 añitos. Y mi mamá, pues tener ese poco de personajillos ahí en ese río, lo que hacía era como amarrarnos para que no nos fuéramos a ir al agua y no nos traumatizamos para nada, simplemente nos las llevábamos jugando hasta donde nos daba el lazo. Y parece una historia como difícil, pero nosotros entendíamos perfectamente que era que nos estaba cuidando porque el río tenía su caudal. Pero de un momento a otro yo me le perdía y mi mamá salía a buscar dónde está mi muchachito, dónde se perdió. Y siempre me encontraba por allí jugando con arcilla. Allá en ese río había una arcilla, o hay una arcilla blanca muy maleable, muy dúctil. Y para mí eso era la magia. ¿Cuántos años en ese momento? Yo creo que tenía unos 2, 3 añitos. Oh, vale. Muy pequeños, pero ya tenía un contacto con arcilla. Y una vez mi mamá cuenta que de nuevo me le perdí. Ya no sabía cómo me soltaba yo de su amarre, del amarre que hacía. Y ella salió desesperada a buscarme y me encontró jugando con una niña pequeñita, muy bonita, jugando con barro. Y entonces lo que hizo fue pues reprenderme, en aquel entonces se podía reprender a los hijos así durito, entonces una nalgada me puso en el cinto y cuando fue a ver dónde estaba la niña se desapareció. Entonces, ¿qué dijo mi madre? ¡Oh, eso es una duenda que se quiere llevar a mi hijo! Y pues esa historia me encantó cuando ella nos contaba que había una duenda que quería llevarme. Y no la veía como un personaje maligno ni demoníaco, sino como un compañero, como una compañera de juego y sobre todo con un contacto con la arcilla. Entonces ahí comenzó como a tener ese contacto directo con el agua. Y ya cuando tuvimos como los 10 años, pues mi papá deciden vender la finca en el Cauca y se vienen acá a La Leonera. El Cauca o la vereda donde estábamos, pues había luz eléctrica, había las tecnologías que en 1976 podía haber en el campo. Y en La Leonera no había nada, absolutamente nada de eso. Pero habían montañas, habían selvas. Y yo le decía a mi papá, ¿y esas selvas por allá se puede ir? Mi papá decía, puede ir, pero si va conmigo. De resto ni se asome por allá, porque por allá está el tigre mariposa y eso es un peligro. Y yo acompañaba a mi padre en sus cacerías, porque mi padre era cazador. Entonces en esas cacerías él me decía, lo llevo, pero no se queja y no hace ruido. Entonces yo con esas dos premisas sabía que tenía que hacer silencio y no quejarme para nada. Y eran caminatas muy largas en la selva buscando un animal que muchas veces ni siquiera encontrábamos. Y aprendí muchísimo. Le preguntaba por las lianas, por las plantas, por los animales, por los sonidos y mi papá iba dándome esas instrucciones y las fui aprendiendo poquito a poco. Fue, yo creo que esos maestros que uno tiene en la vida que son maravillosos. Y siempre había como una conexión entre el agua, la selva y el arte. Y desde allí comencé a ir, pues, como hilvanando esos momentos para que luego ya con el paso del tiempo, regresando al río Timbío, me diera cuenta de que había que hacer algo. Qué maravilla. Cuéntanos, Paul, ¿cómo fue ese encuentro entre estos dos artistas? O sea, y cómo, digamos, ese clic les pegó a los dos y dijeron, vamos a trabajar juntos en torno a esto que es el proyecto hoy, Voces de los Ríos de Cali.
Bueno, cuando yo conocí a Lely, pues ya venía trabajando como en relación a temas ambientales y sociales, como desde lo ancestral también, como revisando un poco como la mirada indígena, que siempre ha sido algo que me ha llamado la atención. Esos saberes que hay ahí, como es algo que no tienen en el ADN, pero pues no conocen muy de cerca. Entonces ya venía haciendo esas investigaciones, venía indagando sobre el agua en la pintura y también en audiovisual, como en las problemáticas que hay alrededor de la minería en lo audiovisual. Y en la pintura me ha llamado mucho el agua, como cómo se puede representar el agua en la pintura, ¿no? Ya que la pintura es líquida, pues yo he pintado mucho al óleo, que es aceitoso, pero tiene como la fluidez también que tiene el agua, ¿no? Y también pues en técnicas como acrílicas, y ese interés como de representar el agua y también como vivir en áreas rurales, desde los llanos orientales, también aquí en el Valle del Cauca, en Tuluá, en la cordillera occidental, como que me fue despertando ese interés, ¿no? Por ya, digamos, no solo por la representación, sino también como acercarme a esos fenómenos directos y a esas problemáticas. Entonces, pues ya con ese trasegar, conocí a Lely y casualmente ya estaba trabajando en un proyecto de que a los ríos, canto al agua, canto de agua. Lo había hecho en la Sierra Nevada, en Buritaca, y cuando la conocí ya tenía como una maqueta en video del proyecto que había hecho allá cantando con los niños. Entonces, pues yo soy realizador audiovisual también y decidimos editar una parte de ese material y sacamos como un corto documental y ya ahí pues empezamos a trabajar como más fuertemente en otros proyectos. Eso que ella tenía de ese prototipo de Santa Marta, pues lo trasladamos a Cali, o lo trasladó ella, yo la he apoyado, y ya es Voces de los Ríos de Cali, en el cual pues yo me involucro como realizador audiovisual y también como artista plástico. Hacemos videoclips y también he realizado ilustraciones de cada una de las versiones, que ya en este momento son 5. Sí, Así es. qué maravilla, Arely y Paul con todo eso. Bueno, complementa allí Nubia, digamos, porque si estamos hablando que aquí hubo un clip, ¿sí? Acá hubo un clipsote, pero enorme, porque este par de personajes y personajes, digamos, cómo fue, digamos, que se dio ese clip entre los dos y cómo es que esa bichacuella arte y naturaleza, o sea, se concretó y ustedes dijeron, esto va. Bueno, yo siempre he dicho que Pichacuella es soñado, diseñado y creado por que el personaje que con esa creatividad, mejor dicho. No creo que haya competencia alguien con él, porque de la nada te saca y en segundos te crea un cuento, una historia. Y pues fue una vez que yo llegando a La Leonera, allá vivía un primo, y fue así un encuentro pero yo siempre he dicho que las cosas no se dan porque sí, todo le llegue y todo está marcadito para que le llegue. Entonces nos encontramos en el camino. Y él iba para el lugar donde yo estaba. Entonces allí fue donde empezamos en la parte del trabajo de él. Sí fue para mí un cambio bastante grande, porque yo venía de los zapatos con puntillas, con medias veladas. No puedo creerlo. Maquillada. Que el bolsito tenía que ver con el zapato. Entonces, ese estilo de trabajo y pues uno ya va a meterse al monte así está como bravo. Entonces ya el blue jean, me cuidaba mucho mis piernas, mis manos, mis uñas. Y las uñas mías dije, hasta que llegó cuando ya tuve a mi hija que casi me cae y con las uñas le hice un rayón en la espalda y hasta que llegan uñas. No más manos para no hacer nada, hasta que llegan. Uñas, chao. Mi corazón no va a volver a lastimar por culpa mía. Y pues él
juntando ciudad y campo. Es algo muy emocionante porque despierta esa forma de amar las cosas, que yo era muy seca. Y al tener a mi hija, todo cambió. Todo, porque a mí me importaba. Yo iba por lo mío. Y el resto, suerte. Ya aprendí. Te cambió la vida. Uf, tremendamente. Entonces, ya Pero no solamente pues, Tomás te cambió la vida, sino el lugar. O sea, sí, mi el hija, porque meterte es tu que- hija y hacer parte del territorio. Porque es que el cambiar el panorama es diferente. Es que vivir en la ciudad que te toca a la esquina, te toca tener plata para poder comprar el vasito de agua. Mientras que la amplitud del campo, la frescura y que ella te da muchas cosas. La tierra es lo máximo. Pues cualquier cosa que sembras, aunque sea así de chiquitica, te da, pero te da. Entonces esa forma de que ella da, ella también te cuida. Y eso lo aprendí yo también. Después de un ventarrón bien chévere que nos pasó. No nos pasó nada, a la casa no le pasó nada, porque ella nos cuidó. Y el siempre ver cómo él trabajaba para mantener ese hilito de agua que teníamos, de agua bonita, a ver lo que tenemos ahora, que es un espejo hermoso, es un espejo que te invita a estar allí, y con la lucha, la persistencia que él tiene del musgo, que es una de las plantas y un fuerte que hay, y quien conserva el agua, pues yo lo admiro mucho a él, porque yo no me levanté a las 3 de la mañana a estar pendiente de los musgos, y cuando hay sequía, estar que estén frescos. Bueno, esa parte ya de cómo se fue concretando ese proceso y lo que hoy tienen, pues la idea es que lo miremos ahora. Yo solamente quiero resaltar de lo que dice Nubia y ese encuentro entre los dos, y es que pues precisamente estaba Lely presente cuando hicimos la preparación, digamos, de esa conversación, y él lo que decía es que esto no podría ser posible si Nubia no estuviera conmigo. ¿Sí? Entonces, cómo definitivamente allí, y a mí también se me salen las lágrimas como a Nubia, de cómo ese es un complemento donde Nubia es el polo a tierra, donde Nubia es la que teje, Nubia es la que mueve por aquí y por allá, y ha hecho esa articulación, digamos, para que este artista también se meta, digamos, dentro de esa propuesta y hace esa propuesta sostenible. Y en el caso de ustedes, pues también, digamos, de cómo esa sinergia, digamos, de esa simbiosis, digamos, entre los dos, como entre las dos parejas, logran pues lo que tienen ahora. Entonces, quisiera, Alelí, que nos comentaras, y bueno, iba interactuando con Paul, ¿qué es eso que hoy tienen ustedes que se llama Voces de los Ríos de Cali? Y cómo es que realmente tenemos esos logros, pero también esos desafíos en torno a lo que es realmente esa unión entre el arte y la naturaleza para poder crear, pero también educar. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es ese logro? Y que nos cuentes, digamos, esos desafíos que ustedes tienen en torno a esto. Bueno, yo tengo la fortuna, puedo decir, pues como pues la bendición también de poder liderar el proyecto Canto de Agua, que este año cumple y celebra su 5ª versión. Hemos podido, pues, a partir de lo que cuenta Paul, en el momento en que nos conocimos, sí, empezamos a hacer el estudio de cómo poder desarrollar esta idea en Cali, que es el proyecto Canto de Agua es una estrategia de educación ambiental que integra la recreación como proceso pedagógico participativo y las artes. Vamos, las artes musicales principalmente es un proyecto que pues por mi área artística musical pues está con esa fortaleza, pero la música se complementa con las audiovisuales.
Es decir, que yo como cantautora pues he crecido en esa búsqueda de cómo poder contar esta historia a nivel sonoro y a nivel audiovisual, y eso ha sido una búsqueda de una gran parte de mi carrera como artista. Entonces cuando nos encontramos con Paul, pues hicimos un trabajo en equipo como muy interesante, e iniciamos un proceso de estudio, porque esto es un ejercicio de investigación constante, así es. en el cual los protagonistas son los niños, las niñas y los jóvenes, y nos estamos involucrando también en crear contenidos que ellos mismos disfruten, que les guste. O sea, entonces entender esa lógica de esas generaciones que se van moviendo a una velocidad, pues además de la tecnología, ha sido un reto, ha sido pues el reto como poder realmente entender, sí, con esa visión que uno va formando, madurando, fortaleciendo, con la posibilidad de articularse entre varios artistas y productores, porque también está la productora Flor Delito, que es con mis hermanos, que Con tus hermanos, sí. siempre hemos sido una productora musical, pero pues nos ha tocado también ser artistas y hacer los álbumes y grabar y de todo. Hemos hecho varios equipos con el equipo pedagógico de la maestra, por ejemplo, Guillermina Mesa, que es una asesora muy potente, digamos, de ese proyecto, en ese estudio del proceso participativo que nos interesa muchísimo, y diferentes organizaciones, incluyendo, por ejemplo, ese momento preciso que nos encontramos, que más o menos en el 2021... En el 2021, sí. Esto no se puede hacer solo, ni sola, hay que hacer red. Eso es algo que yo he podido entender, y ha sido también poder entender, aprender cómo hay que ir a los territorios a conocer el territorio, a hablar con esos líderes, con esas lideresas, a entender el trabajo que han hecho, a ver cómo uno puede hacer un aporte a esas comunidades. Y pues nuestro saber es en las artes, la producción, entonces es llegar a esas comunidades a hacer este proyecto. Este año celebramos el 5º año, entonces pues estamos muy emocionados, muy contentos, ya completamos el Eso, año. el recorrido de los 10 ríos, ¿no, Leli? Pues hemos recorrido más de 10 ríos. Sí, más de 10 Inicialmente eran 7, Sí, y lentamente nos fuimos dando cuenta que son 7 que atraviesan la ciudad, así es. pero que montaña arriba son unos ríos gigantes, hermosos, y al lado de esos ríos hay una cantidad de comunidades que son las voces de los ríos. Así es. Entonces me siento muy agradecida, muy afortunada de poder liderar este proyecto y de contar con una familia y un equipo humano pues que me ha respaldado en cada minuto, en cada paso, y hemos podido hacerlo. Este proyecto se desarrolla gracias a los apoyos de los estímulos que han sido Capital de Semilla, Secretaría Departamental, Ministerio de Cultura, el DAGMA, que nos ha ayudado muchísimo, Parques Nacionales, en fin. Y sobre todo con por ejemplo, esa red que yo pude elaborar, es una red que se teje cuando yo entro a ser parte de la red de mujeres. Porque entonces nos tocó poder hablar con el rector del colegio, o sea, de cada corregimiento hemos tenido que hacer un camino de conversaciones para que nos abran las puertas. Entonces esa red es un resultado de este proceso tan hermoso en el que tú me has invitado desde el inicio y hemos podido crecer. Después, bueno, ahí por ahí más o menos va la historia. Bueno, entonces pasemos acá, vemos acá la Bichacuellar, Tomás, que nos cuentas ahí de ese proceso, y luego complementamos, digamos, con parte de Paula y de Nubia. Pues la historia es muy interesante, ya me había comentado de que nos habíamos conocido, yo llegaba de la montaña, siempre cuento esto como una anécdota, la gente no lo cree, yo soy muy asocial, entonces sábado, domingo, que eran los días en que llegaban visitantes a mi casa, yo armaba mi cambuche y me iba para el monte. Tenías tu combo propio. Exacto, entonces bajaba al río Pichindé, allá acampaba, y entonces para mí estar al lado del agua, pescar, vivir una vida de buen salvaje, pues era lo máximo. Y ya luego el domingo por la tarde regresaba a la casa. Y ahí fue donde conozco a Nubia. Y inclusive yo decía, si esta niña va a vivir conmigo, tiene que caminar conmigo a mis montañas. Entonces yo la llevaba siempre al monte, la llevé a conocer, a que fuéramos a ver volar el cóndor a Popayán. Entonces el Cauca era como digamos, mi sitio clave. Y un día fuimos a ver el río Timbío, que es más o menos donde... Tu río. El río. Y
digamos, la impresión fue así, terrible, porque de ese río gigantesco, inmenso, me encontré con una cloaca, que casi que lo pude saltar. Entonces, estoy hablando de los años que 1990, y eso fue muy impactante. Entonces yo lo que hago es decir, hay que ponerse a trabajar, hay que comenzar a trabajar el tema agua, pero así pues con una fiebre. Y eso no es teoría ni es en el salón de clase, eso era construyendo un cuento. Entonces, pues nos casamos con novia. Pero comenzaste en el salón de clase. Sí, pero arriba digamos con que el los- salón de clases ya llegó Después. con una inquietud. Entonces, lo que hago es, pues me caso con novia, vengo a vivir acá a la ciudad y yo sentía que mi apartamento lo convertí en una selva porque comencé a hacer jardines y a llevar una cantidad de matas. Y la Cámara de Comercio hizo un concurso que se llamó El Pesebre Más Lindo. Entonces yo salí a la calle y comencé a recoger basura, cosas que andaban por ahí tiradas, y me hice un planeta Tierra, la mitad, y de el mar salía una mano, y ahí en la mano estaba el nacimiento, pero en la mano vertía agua, entonces había como un concepto de que Jesús teóricamente es un signo de Piscis y que los peces y que el agua, entonces metí un montón digamos, de ideas como Símbolos. medio simbólicas, medio esotéricas, y ese pesebre ocupó el primer lugar. Y el tema como de que el arte, yo pues mediante el trabajar, podía como comenzar a generar un impacto en el público, me llamó mucho la atención. Al siguiente año y volví a participar e hice un personaje un pesebre que llamó La Unión Cósmica, y era un personaje divino pues que bajaba del cielo y que estiraba su mano, y entonces estaba la tierra haciendo una fusión como lo de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Entonces eso me llamó mucho la atención. También todo estaba repleto de farallones, de animales, de agua y la madre naturaleza. Y eso fue un boom gigantesco. Entonces eso me motiva muchísimo más a pues mirar que el arte podía comenzar a generar todo un proceso de cambio. No, y estaba ya creando los personajes de lo que hoy en día De lo que es exacto, Bichacuellá. es Bichacuellá. Entonces, ya le digo a Nubia, yo no me quedo aquí en la montaña, en la ciudad, me voy para la montaña. Es muy fácil sacar al campesino del monte. Allá Pero la el monte espero. no se puede sacar del campesino, está con nosotros toda la vida. Y siempre estamos añorando vivir en el monte. Y entonces me regreso y comienzo a trabajar una idea medio descabellada, que era crear un jardín. Pero ese jardín no era todavía como el salón de clases, sino era como para que Nubia se fuera para el monte conmigo. Y entonces ya tuve la oportunidad de entrar a un salón de clase con estudiantes. Y yo estaba ahí de lunes a jueves dando las clases comunes y corrientes de ciencias sociales, de matemáticas, de español, pero los viernes los dedicaba al mito y a la leyenda. Y entonces me llevaba a mis estudiantes a un saloncito que les hice en el monte y allá les contaba historias y hacía figuritas en cerámica. Y la idea gustaba mucho porque los muchachos trabajaban de lunes a jueves, pero el viernes era como el momento del relax. Y miraba que yo no me acoplaba al salón de clase, que todo el tiempo estaba buscando cómo escapar del salón de clase y llevarme a los muchachos al monte. Cuéntanos el nombre de esa aula, de ese colegio. Bueno, el nombre del colegio Sí. comenzó siendo el Hogar Juvenil Campesino, Hogar Juvenil luego Campesino. creamos la institución Hogares Juveniles Campesinos, institución educativa Hogar Juvenil Campesino, en donde arrancamos de primero a sexto, luego séptimo, luego octavo, luego noveno, hicimos lo que llamaba la básica, la posprimaria rural, y dijimos, ¿y por qué no hacemos el 10 y el 11? Y nos metimos absolutamente todos a trabajar, porque era un grupo muy trabajador, y creamos lo que luego se llamó el Instituto Técnico Agroambiental Farallones, con énfasis completamente en la parte pues, de ecología, de medio ambiente, de producciones limpias y todas estas cosas. Y mucho el tema del agua. Entonces, yo sabía que dentro del salón de clase no iba a poder expresar todo ese sentimiento que tenía. Y ahí es donde yo digo yo, ¿por qué no cojo mi finca o la finca que tenemos con Nubia? Le colocamos un nombre que se llama Bichacuellá, que es porque están las aves y porque yo soy un pajarero así pues aficionado y enfermizo. Entonces era ir creando salones y ya dejó la cerámica. Entonces allí vino el otro clip. Sí, Que fue ahí de ya, decir- ahí ya digo, rompo con todo, digo, Sí. es el barro el que me va a permitir contar historias. Siempre cuando uno
pues uno trata de evolucionar y en la pintura uno arranca con alguna cosita y va evolucionando y quiere llegar, no sé, a acrílico, a óleo, a pastel, a alguna cosa de estas. Yo involucioné y me fui abajo, al fondo, al barro, hace que la gente detesta, que no quieren embarrarse y dice, pero es que yo con este barro puedo montar un cuento muy interesante. Y comencé a hacer figuras de personajes del mito, de la leyenda. Entonces, el primero que hice se llamó Moan, Señor del Agua, El pero ese Moan. Moan se me desbarató porque lo hice pues, muy, digamos, técnicamente no estaba bien hecho. O sea, te Y en fuiste el primer cualificando. aguacero se fue al pique. ¿Por qué el barro? Porque digamos que en los mitos siempre hay una creación que parte desde el barro. Y el nuestro, pues, es el mito hebreo en donde Jehová o Yahvé toma el barro y hace un personaje y le da el soplo de vida. Entonces, esa idea me gustaba mucho a mí. Y yo decía, bueno, esto lo puedo poner a funcionar desde la parte del mito. Entonces hice ya luego a un primer Moam, me funcionó muchísimo, un segundo Moam me funcionó muchísimo y vi que técnicamente yo podía mejorar muchísimo las figuras y sobre todo conservarlas en el tiempo. Entonces mis estudiantes iban allá, hablábamos de lo divino y de lo humano, mezclaba muchísimo ese conocimiento con la naturaleza, con las plantas, con las aves, con los insectos, con las culebras, escorpiones, arañas. Entonces yo tenía una facilidad de manipular bichos que me permitía llegarle a los estudiantes así, en vivo y en directo. Entonces me preocupaba, siempre lo digo, el contexto más no el texto. Y la educación en aquel entonces y hoy en día son muy como de texto. Y entonces yo como que detesto ese texto y entonces dije, naturaleza. Y ahí voy trabajando el tema Sí. y los estudiantes comenzaron a hablarle a los otros colegios. Entonces un día me llegó Felidia, otro día me llegó Pichindé y de un momento a otro llegó un colegio de aquí, bueno, no de Cali, sino de la parte creo que de Pance, buscando al profesor Tomás porque era como el profesor loco que tenían los muchachos del monte. Y entonces pues yo me presenté allí. Gustó mucho la idea de generar una estrategia pedagógica en el proyecto de Bichacuellar y hemos venido mejorando. Pero siempre está muy relacionado el agua, el bosque, el arte y sobre todo esa tradición oral que estamos perdiendo hoy con todo este tipo de tecnología. Entonces siempre llegamos a contar historias, a conversar, a preguntar y esa es una experiencia muy bonita en la cual pues Nubiaster ha estado conmigo toda la vida. Qué maravilla. Paul, bueno, estaba hablando a Lely contándonos de esos, o sea, ya hay unos productos, digamos, de esa quinta versión. Estamos hablando, digamos, de que eso se hizo con todos los niños, digamos, de los diferentes ríos de Cali. Y en este momento están puestos a difusión. O sea, yo te preguntaría, ¿cuál ves tú, digamos, como la importancia, digamos, de ese logro en términos de la relación arte y naturaleza, digámoslo así? Y por otro lado, ¿cuáles son como los desafíos, digamos, que tú ves desde el punto de vista, digamos, de esa iniciativa para poder hacerla sostenible? Y quisiera que también, Nubia, te fueras preparando para ver entonces cómo es que estamos viendo, digamos, ese hoy de Bichacuellar. Bueno, pues el logro creo que tiene que ver con cumplir ese objetivo de recorrer los ríos de Cali. Como decía Lely, pues iniciamos con la idea de que eran 7 ríos. En el camino, pues creo que hay una intervención tuya también en algún documental donde dices que son 10 ríos. Son 10 ríos, sí. Y hablas de ellos. Ahora ya finalizando el proyecto, pues apareció un 11º, que es el río Chocho. Que también es polémico, ¿no? Se dice que no es un río, que es un riachuelo, sí. Entonces, Pero tiene agua. Es una quebrada. que es una quebrada. De todas maneras, nosotros lo incluimos en el proyecto, está dentro Sí. del mapa de los ríos de Cali, que empezamos por 7, ahora vamos en 11. Entonces, pues es un gran logro poder juntar todas esas comunidades en un producto musical y audiovisual que está cargado pues de canciones escritas por los niños en son de rima, dedicada a la conservación de cada uno de sus ríos. Creo que poder haber logrado eso es como apostarle a que hay un imaginario proyectado a futuro de esos niños para sí mismos. Cuando estén un poco más grandes van a quedar
se van a acordar pues de esa canción, ellos como autores, pero también sus compañeros y ojalá pues el resto de la comunidad escolar y rural. Y pues también nos está llegando a nosotros a la ciudad no solo a Cali, sino a diferentes ciudades, porque pues esos productos audiovisuales están ahora en internet, son de fácil acceso, están en YouTube, como Voces de los Ríos de Cali. Entonces, bueno, pasando ya a lo de los desafíos, después de superar una serie de desafíos que creo que empiezan desde poder convencer a entidades que pueden patrocinar con recursos que esto se desarrolle, que el arte es importante como herramienta para crear conciencia de la conservación ambiental del agua, más allá de lo científico mismo, porque pues lo científico puede llegar a corregir problemas que ya están dados, pero el arte puede ayudar a prevenir a que esos problemas a futuro pues se generen. Si se educan niños con una conciencia ambiental, pues muy seguramente a futuro no van a ser entes contaminantes o van a tratar de revertir esas problemáticas o ayudar a mitigarlas. Y más allá, pues otros desafíos como poder llegar a territorios alejados con equipos de sonido, porque llevamos consolas, llevamos grabadoras de sonido, computadores, cámaras. Entonces, como armar un pequeño estudio en diferentes colegios, buscar el espacio más silencioso para poder grabar a un niño de la manera más profesional posible. En ocasiones nos ha tocado montar estudios al lado de un gallinero, debajo de plantas de plátano. Desafíos tecnológicos Sí, que vaya, dígale al vecino de la finca del lado que por favor le baje volumen al equipo. Entonces, es trabajar en condiciones... Si hablábamos antes del rock criollo, aquí podríamos decir que aquí estamos haciendo una adaptación pues, bellísima, ¿no? De cómo integrar todo eso para que sea posible. Claro, sí. Es tratar de llevar un estudio que se da en una ciudad, en unas condiciones muy especiales, a un espacio rural, donde eso es casi imposible, porque te cante una gallina, un pájaro, te prenden una motosierra. Entonces, bueno, superados todos esos desafíos, ya ahora es poder seguir dándole continuidad al proyecto y poder llevarlo a otros ríos de Colombia. Qué maravilla, Pauli y Aleli. Bueno, ¿cuáles son esos desafíos, Nubia, de llevar adelante todo este propósito? ¿Cómo llegar a esa sostenibilidad? Pues ha sido a través de aprender, aprender y aprender. Y que la misma naturaleza te lo da, te pone en esa experiencia de qué tanto puede dar uno, qué tanto ha aprendido después de tanto tiempo. Y es muy interesante ver esa forma como hemos ido avanzando, tanto uno como ese de dar. Hasta cambiar El chip es bastante duro, pero es muy interesante. Y el aprender a interpretar el entorno es mucho más interesante, porque hay que aprender Antes uno decía, bueno, voy a hacer esto, y el clima te lo cambia. Me daba impaciencia, no, ahorita ya no, bueno, pues si no se quiere que se haga eso, pues que me digan por una vez que la cosa. Y así siempre ya uno se empieza a moldar a los momentos. Porque pues ya uno, con la edad que tiene, ya que va a poner a complicarse la vida. Y que uno va viendo que le enfoca el trabajo que uno tiene y todo eso, impacta bastante y se nota mucho en los chicos que hay veces vuelven, que esta es mi hija, este es mi hijo, y yo vine hace tanto tiempo y le he hablado a él de este espacio, lo traen. Entonces es como tan gratificante de ver que lo que se hace no se pierde, no es tiempo perdido. Algo queda por allí funcionando y sale a flote. Es como cuando van y hacen la actividad del compromiso, que van, se comprometen
y con el tiempo vienen ya esperando su bebé, y luego cuando su bebé ya tiene su primer año, y es muy bonito porque hasta lo meten a uno en sus actividades cotidianas, en sus momentos máximos, también lo incluyen a uno en eso, entonces uno va formando como lazos, y que uno va en la calle y, buenas, novia, buenas, saludos a Tomás. Y pues uno, ¿quién es? Sí. Pero chévere, O sea, se muy han creado bien, lazos y se han creado redes, digamos, en torno, Sí, entonces hay a veces garantizar todo esto. uno dice, bueno, no, novia, mira que es que tenemos esta actividad, ¿será que ustedes pueden? Digo, pues déjame pensar, porque hay veces gente que pasa la raya, pero uno termina como buscando como ese equilibrio. Y no, y lo que te digo, la naturaleza te enseña. Y si no aprendes, de malas por vos. Y sí, es ese aprender de ella. Y ya después de la pandemia, lo que llegue bien es. Bueno, quisiera que finalicemos, digamos, con cuál es como la frase que te queda, digamos, de esto que queremos unir en este episodio, que es el arte y la naturaleza para, como un sentido de crear y educar. ¿Cuál es la frase o la palabra? Porque después de decir esto, quisiéramos, por supuesto, no desaprovechar que estamos acá con Alelí para que nos toque una canción que quede, digamos, como final de este episodio, representando la importancia de esta relación entre el arte y la naturaleza. Alelí. Muchas gracias, María Virginia. Pues el trabajo mío ya en esta etapa de mi proyecto artístico es pues como ayudar a amplificar las voces de los ríos. Sí, digamos que este ha sido mi sueño también. Mi llamado es personal, es pues estudiar la manera de cómo poder hablar del agua. Creo que ese es a lo que yo he sido llamada, es hablar del agua. Esto es algo que me ha llegado a través del tiempo, de la vida, de los caminos que he recorrido, y el agua nos está llamando. ¿Y cómo lo amplificamos? O sea, ¿cómo lo regamos por todas partes? Pues cada uno desde su hacer, ¿no? Desde Yo su creo hacer. que cada uno puede hacerlo desde su lugar, desde su pequeño pues, metro cuadrado, pero también desde su profundidad y su conexión. Y en el caso mío, pues es a través de la música, desde la obra que yo estoy desarrollando, que estoy grabando, que voy a lanzar mi próximo álbum, que es Río Revuelto. Es un trabajo que se está trabajando, que se está grabando, organizando. Y en este caso, pues me siento muy afortunada de poder impulsar, liderar el proyecto Canto de Agua, Voces de los Ríos de Cali. El reto que sigue es ayudar a que se amplifiquen. Hay 10 semilleros listos para contar su historia cantada y contada. Entonces el reto mío aquí es seguir entendiendo, aprendiendo, porque hay que aprender, o sea, ¿qué le pasa a los artistas, o sea, como en mi área musical, artística, escénica? Pues que hay que, el tema de la circulación, digamos que es un tema muy importante para todos los artistas, yo creo, pero para los músicos y los escénicos, pues se necesitan escenarios, se necesitan espacios donde se pueda cantar y que tengan las condiciones técnicas y también como en general. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que fortalecernos en eso, en que se vea la importancia de que hayan estos escenarios, estos espacios, para que haya una recepción del arte como tal. Y en el caso en el que yo estoy liderando a 10 semilleros de 10 corregimientos, pues me he encontrado con esa podría ser ese escenario en el cual pues no estamos preparados para este tipo de procesos. ¿Sí? Como que, bueno, invitemos al semillero Voces de los Ríos de Cali de La Leonera. Entonces son 50 niños, que no es un proceso en donde llevo una orquesta de 50 músicos, no. Son 50 niños, niñas y jóvenes que hay que brindarles unas condiciones. Entonces, ¿dónde cabe un grupo de esos? ¿Dónde caben? No hay espacios para ese tipo de procesos, ni en una feria de Cali, ni en sí. Entonces yo creo que hay que inventarlos. Hay que inventarlos. Hay que crearlos. ¿Cuál es el sello del proyecto Canto de Agua, Voces de los Ríos de Cali? Unir todas estas cuentas. ¿Cómo lo hacemos?
Eso es lo que estoy analizando con todo el equipo y con un montón de gente. Festival. Sí, eso es lo que queremos hacer. O sea, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que cómo lo hacemos y lo hacemos entre todos. Tomás, para finalizar, o sea, ¿cuáles son tus ideas fuerza que te quedan de todo esto que hemos conversado? Bueno, primero siempre he pensado que la educación debe estar pasada por agua. Fundamentalmente esa es una... ¿Coincides con Aleli? Sí, esa es una frase que hay Pasada por agua. que estarla retocando, sobre todo porque muchas veces en los colegios se nos olvida un poquito y hay que estar allí tocando mucho esa puerta y decirle a los docentes, venga, estamos en un lugar muy privilegiado en donde todavía tenemos aguas que corren limpias y que tenemos que generar una conciencia muy profunda dentro de nuestros estudiantes. En el caso mío que vivo en el campo, pues incentivar mucho a la gente del campo, al niño, a la niña del campo, a que se queden allá, que cuidemos, a que protejamos. Y en el caso mío, el arte se ha convertido como en un elemento también para llegar a ellos. El arte de estos momentos lo estamos mirando en los murales que se están pintando en en todos los muros. Impresionante, sí. Hay aves por todas partes, Sí. gatos, jaguares, Vale, van a volar. pumas. La gente está muy motivada. Y yo trato de no ser apocalíptico, soy más bien como de un génesis, venga, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir renaciendo siempre y adaptándonos a estos cambios porque debemos ser como el agua. El agua se amolda a cualquier superficie. Ya no la gente pone a luchar con nada, sino que aquí hay un triángulo, me vuelvo triángulo, si aquí hay un cuadrado, me vuelvo cuadrado, si aquí hay un cubo, me vuelvo cubo, ella llega y se acomoda. Así es. Entonces tenemos que ser como el agua, acomodarnos y pues hablar con las entidades que tienen este tipo de recursos, que esto se hace también con dinero, que es clave. ¿Por qué? Porque lo dice Aleli, lo dice Paul, hay que mover gente, lo dice Estela, tenemos que generar estrategias dentro de las mismas fincas para que el campesino vea su tierra como un elemento vital y no lo Productivo. cuadricule y lo venda. Entonces es un trabajo muy bonito y yo digo que a mí me encantan los retos y me encantan las dificultades. ¿Por qué? Porque esas te torean, te presionan, te hacen... Sí. Te hacen Vamos a asumirlas. Exacto, entonces las asumimos y cuando ya esos retos se vuelven historia bonita, que, mira, ¿te acordás cuando tal cosa y la superamos? Eso es bonito. A decir, no, simplemente yo esperé que todo me llegara del cielo y se acabó, no. Hay que agarrársela y demostrarle a estos que no creen en nosotros que trabajando Se logra. consigue. Sí. Bueno, Aleli, vamos a cantarle al agua. Despidámonos cantándole, Bueno. cantándole al agua. Pero no nos podemos ir sin Sí. mostrarles el álbum. El producto Muéstranos final. el álbum, Paul. Bueno, la carátula es un ocelote Acá arriba. que es un felino que habita América desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Paraguay y Argentina. Ocelote significa jaguar en... En tupi guaraní. No. La lengua que hablan los aztecas, el náhuatl. Y se asumió en español como que es el nombre de este pequeño felino. El ocelote es más pequeño que el jaguar, está entre el jaguar y el tigrillo en tamaño, es más o menos como el tamaño de un labrador, de un perro labrador. Es nocturno, se adapta a diferentes pisos térmicos desde los 1000 metros hasta los 3000 de altura de páramo. En los días están en las partes altas en las ramas altas de los árboles, por eso no es como muy común verlo, y de noche baja a cazar. Lo que sería. Sí, se ubicó en el agua porque pues también es muy hábil nadando, puede atrapar una presa en el agua sin problemas. Y bueno, a partir del ocelote pues empezamos con este mapa, que es el mapa de los ríos de Cali. Consideramos que fue el momento oportuno para hacer el mapa, ya que se habían recorrido los 10 ríos de Cali, 11 con el Chocho. Y bueno, cada uno de los ríos, en vez de tener el nombre propio del río, tiene el nombre de la canción que fue creada allí. Y ya en la convención, que es este cuadrito aquí que explica el mapa, entonces está el nombre del río y el nombre
del colegio, la escuela donde se creó cada canción, Claro. por los niños mismos. Y algo importantísimo, volteamos el mapa de Cali. Estamos hablando que el mapa de Cali debe ser de oeste a este Visto de oeste a oeste. para que ruede el agua de los farallones hacia el Cauca, una maravilla. Exacto. Bueno, y un poco de fauna también, muchas Sí, aves. las Ya que aves. Cali es una ciudad tan importante en aves. La Hasta principal llegar del mundo. a las zarigüeyas, que pues son animales muy importantes, pero también están en amenaza por el desconocimiento y la mala asociación que han tenido con otros roedores que no son gratos para muchas personas. Entonces, bueno, aquí está el mapa y se pueden conseguir con nosotros. Aleli, hay una página especial donde se puede adquirir. Sí. ¿Cuál Bueno, es, Aleli? aprovechemos, nosotros ya tenemos aprovechemos y lo entregamos acá Claro que sí. a Nubia ya. Oficial. La entrega Se hace oficial a con la autora. Nubia ya. ¿Dónde se consigue Con el mapa? autora. Bueno, El álbum. este álbum es una herramienta didáctica muy interesante. Está el cancionero, el mapa y el QR, ¿no? El Se QR. lee con el QR, entonces ahí los lleva directamente pues para que puedan ver los videoclips. Lo pueden adquirir en albumcantodeagua.com, que es la página de aterrizaje en donde lo pueden comprar y pues apoyar el proyecto. Apoyar el proyecto. Porque digamos que queremos llevarle a todos los niños y niñas que son protagonistas, que son más o menos unos 450 niños y niñas que han participado creando estas canciones y que son solamente los niños, digamos, del proyecto Semilla, pero cada corregimiento, pues, o sea, es un número bastante amplio de niños y niñas que están esperando también que podamos llegar con las canciones de los ríos y seguir el cuento. Entonces, pues, Maravilloso. invitadísimos a apoyar este proyecto, a conocer la canción de su río, porque sí, estamos en la parte alta del río, pero esos ríos atraviesan la ciudad, entonces muy seguramente en donde usted esté, por ahí pasa un río, así que recomendadísimo que mire cuál es ese río que pasa. ¿Cuál es el río? Que en San Antonio si abrimos las llaves, bajará agüita de allá arriba de la montaña. De la montaña del río Cali. De ese río Cali que une 4 ríos y varias quebradas. Bueno, pues agradecerte, María Virginia, a ti, a todo el equipo de este programa tan especial desde la Ribera, ¿sí? Y pues a ti también, porque me has acompañado, este proyecto se hace gracias al apoyo de muchas personas que realmente son el corazón es unirnos. ¿Sí? Yo creo que si tuviera una frase de mi corazón es gratitud, y yo creo que la unión es lo que va a marcar la diferencia en las futuras generaciones, es poder mostrarles cómo es el camino. El camino es la alianza, la tecnología de la alianza, que son unas alianzas muy solidarias, de mucho amor, mucho respeto, mucha investigación, y que el agua nos está llamando. Está tejiendo el agua. Voy a cantar una canción, un fragmento de una canción que viene próximamente en el álbum de Aleli Río Revuelto, pero me encantaría que escuchen y vean algunos de los videoclips. Por supuesto, de vamos este a verlos. proyecto. Vamos a verlos. Podríamos Claro que sí. ver el de La Leonera, ya que estamos aquí en Maravilloso. familia leonera. Cuida tu río para que esté agradecido. Agüita refrescante, más elegante. Cuida tu río para que esté agradecido. Cuida el río, cuida el mar. Así todos juntos podemos Y cantar. una de las canciones de este año, que puede ser la del río Cauca, ya que también estamos pues homenajeando esta cuenca poderosa. Mira, 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 mira dónde voy. Mira, 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 mira el río que es amor. Mira, 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 mira dónde voy. Mira, 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 mira el río que es amor. A mi río Cauca yo me voy, ay, 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 ay. A mi río Cauca yo me voy, ay, 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 Me ay. despido con un fragmento de Mama Mangle. Ay, mamá Mangle. Qué bien. Recoge de la orillita el agua bendita para tomar.
¡Bravo! Bien, ¿cómo les fue? Hermosísimo. Súper hermoso. Del nuevo disco, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, muchas gracias a Lely por ese final, por ser los anfitriones acá de este episodio. Paul, Nubia, muchas gracias. Tomás, por estar acá. A todo el equipo. Este es un nuevo episodio, como decíamos, de la serie Tejidos por el Agua, como hemos hablado acá todo el tiempo. La canción lo ha dicho. Por favor, entra a nuestra página de YouTube, suscríbete, haz los comentarios y es muy importante poder recibir tus aportes para que este proyecto pueda seguir adelante y sobre todo ser independiente, que es algo muy, muy importante. Muchas gracias a todos y bueno, y hasta la próxima. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.